Acaba de finalizar el Gran Premio de Canadá con un ganador al que casi no vimos en la transmisión. Y esto significa que la dominó de principio a fin. Hablo de George Russell, que tuvo una largada espectacular ante un Verstappen que lo amenazaba, donde hay una historia previa de una gran enemistad. Pero él no titubeó y demostró que es un gran piloto y si le dan una máquina competitiva puede ganar. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Vamos a analizar este Gran Premio de Canadá, donde, insisto, Russell tuvo una gran victoria que creo, más allá de alguna variedad estratégica, nunca estuvo en duda y quedaban por disputar el resto de los 19 lugares con la bronca que tenemos los argentinos porque lamentablemente la estrategia del equipo alpine no estuvo a la altura y lo dejó a Franco sufriendo al final con unos neumáticos que ya no daban para más, pero lamentablemente lo hicieron parar muy rápido, limitándolo ante otras estrategias que evidentemente eran las más inteligentes. Pirelli no proponía largar con duros, parecía que no era una buena idea, ya que son claramente más lentos que los demás, pero también permitían permanecer más tiempo en pista y tener la opción de esperar, especular con un safety car o incluso hacer una parada menos. Y ahí es donde varios tuvieron ventajas. Insisto, Russell gana de principio a fin y Verstappen cosecha un muy buen segundo lugar que se vio amenazado por Antonelli en la mitad de la carrera y que pudo haber sido amenazado por los McLaren que tampoco estuvieron tan bien como es habitual en ellos. Sabíamos que este circuito les iba a costar un poco más. Aún así, si no hubiera existido el error del final, creo que hubieran limitado daños de buena manera. Con lo cual, buena carrera de Verstappen y gran carrera de Antonelli, que termina tercero, subiéndose un podio por primera vez en su carrera y que por poquito no pudo amenazar a Max, pero bueno, después tuvo que cuidarse del asedio de Piastri y de Lando Norris, con lo cual igual finaliza con una muy meritoria tercera posición. Lo de McLaren es un desastre. ¿Por qué? Empezaba con Piastri tercero, que pierde la posición en la largada con un error. Con Norris séptimo, que tuvo una mejor estrategia, que lo puso quinto y amenazando a Piastri por el cuarto lugar. Y yo creo que podrían haber terminado así, cuarto y quinto. Y limitaban daños, se iban con buenos puntos, seguían manteniendo el liderato en el campeonato de constructores y manteniendo viva la pelea por el campeonato mundial. Lando quiso ir a pelear. Esto es raro, son el primero y el segundo del Mundial de Constructores y casi no los hemos visto batallar en pista. Bueno, esta vez se estaba dando esta pelea, pero lamentablemente Lando no pudo superarlo a Oscar y cuando quiso ser un poco más agresivo rompió el auto. Una vez más, Lando no estando a la altura y por ir a buscar esos 2 puntos de diferencia entre una posición y la otra, terminó perdiendo todo y alejándose aún más. Tiene mucho por aprender. El que termina quinto es Leclerc, que se estuvo peleando con su ingeniero de principio a fin de carrera. Otro que largó con neumático duro, con una buena estrategia a mi juicio, pero después hubo algunas decisiones que son difíciles de entender, como todas las de Ferrari. Lo mismo pasó con Hamilton, que se peleó con el auto y que terminó en el lugar que podía terminar, sexto. Era más rápido que todos los que estaban atrás, pero mucho más lento que todos los que estaban por delante. Debió haber terminado séptimo si no era eso que pasó con entre Oscar Piastri, ese choque, y Lando Norris. Y termina ahí. Es el peor de los mejores, pero es mejor que todos los demás que tienen otro ritmo. El mejor del resto fue Fernando Alonso, que con las mejoras de Imola, este Aston Martin funciona cada vez mejor. Vuelve a ser un auto sumamente competitivo y cuando a Alonso le das una máquina mínimamente aceptable, hace esto. No estaba para más, pero meritorio séptimo puesto, segunda carrera consecutiva sumando puntos. Debió sumar en Mónaco también si no había algún que otro problema mecánico. Y la realidad es que hizo una gran carrera, pero a mi juicio no tan buena como la de Hülkenberg, que podría ser uno de los pilotos del día. Con un gran trabajo de equipo con Bortoleto. ¿Por qué? Porque en un momento Bortoleto tapó a todos los que podían perseguir a Hülkenberg. A Colapinto, a Ocon, a Berman, a Hadjar. Hizo un gran trabajo de equipo el equipo Sauber que viene mejorando a pasos agigantados. Pasamos de verlos el año pasado y el principio de este como los peores de la parrilla y ahora suman puntos en 2 carreras consecutivas y con un Hülkenberg que demuestra toda su categoría quedando octavo y haciendo también una sola parada, pero sufriendo al final con esos neumáticos, aún así aguantando el último tirón.
gran carrera también de los dos que voy a mencionar ahora, Ocon y Sainz, con otra estrategia de mantener los neumáticos duros hasta cuando se pueda. Y acá la clave fue en el momento que los mandaron a cambiar los neumáticos. Después de más de 50 carreras, los mandan a boxes cuando Colapinto, Berman y Hadjar se encontraron en el tráfico, siendo ellos los rezagados, y teniendo que correrse para que lo pasen Russell, Verstappen, Antonelli y los McLaren. Entonces ahí perdieron tiempo y fue el momento ideal para que Ocon y Sainz paren. Ocon salió por delante de ellos, Sainz apenas atrás, pero con unos neumáticos mucho mejor, que era obvio que los iban a pasar. El problema que tuvieron Berman, Colapinto y Hadjar fue que tuvieron otra estrategia, ir a dos paradas, que finalmente no las hicieron, porque si las hacían hubiera sido todavía peor. Pero el error principal en el equipo, ya metiéndome en lo que le pasó a Colapinto, fue que lo hicieron parar muy rápido para cubrirse del undercut de Hadjar, para que Hadjar no lo supere cuando él vaya a parar. Y estuvieron tan atentos a eso que se olvidaron del resto, porque Colapinto estaba con buen ritmo, debía seguir unas vueltas más en pista y especular con esta posibilidad, con la chance de estirar el segundo Sting y que sea solamente una parada. Era previsible que iban a hacer esto. Es una estrategia que viene siendo cada vez más reiterativa, incluso en lugares como este, donde los neumáticos se degradan muchísimo. Verstappen hizo dos paradas muy rápido porque no podía resistir. Pero una cosa es eso y otra cosa es la zona media, que además con el tapón de Bortoleto, en un momento Gasly intentó hacerlo, Gasly no ayudó a Colapinto, de la misma forma que Bortoleto ayudó a Hülkenberg, hizo que ese trencito del medio sea más lento, y al ser más lento los neumáticos se desgastaban menos. Por eso es que fue más fácil. Era imposible que uno de la zona alta aguante 50 vueltas con ese neumático. Ahora la zona media, media baja, en esos trencitos donde empezaban a ir todos más lentos porque alguno los frenaba, ahí sí había otras chances. Con lo cual el error estratégico del equipo Alpine lo complica Colapinto, que termina 13. Deja un sabor a poco considerando la posición de largada y la gran largada que tuvo Colapinto superando a Albon, donde después en un regreso a la pista bastante arriesgado le empieza a complicar la carrera porque Hülkenberg gana la posición ahí por un mal regreso de Albon que lo encierra Colapinto y casi lo hace estamparse contra el muro. Hulkenberg aprovecha la posibilidad y lo supera a ambos. Aún así, tuvo una gran gestión de esos neumáticos. Estuvo, la verdad que ya no sé, pero 60 vueltas con el neumático duro, habiéndolo puesto muy temprano, con los autos muy cargados de gasolina. Y termina en el puesto 13, que igual era la mejor posición histórica de Duhan. Es decir, y ya lo logró 2 veces. Con lo cual, siendo pobre o siendo algo que no nos alcanza, ya supera las prestaciones de su compañero de equipo anterior Colapinto, saliendo 13 nuevamente. De hecho, la única vez que lo había logrado Duhan había sido con 2 autos descalificados, algo que no es muy habitual. De hecho, podría pasar ahora que descalifiquen un auto y suba una posición. No creo que sea el caso. Pero lamentablemente la carrera de Colapinto estaba para más, estaba para ir a por los puntos. Son cosas que también pasan. Podría haber entrado un safety car y beneficiarlo. Podrían haber chocado los de adelante. Él también, si se le puede cuestionar algo con Colapinto, debió pasar antes a Bortoleto. No pudo. Se enfrenta a un motor Renault contra un motor Ferrari, que es más rápido. Hay un montón de cosas para considerar. No es mala la carrera de Colapinto, al contrario, tuvo una buena largada, tuvo una buena gestión de neumáticos. Fue rápido durante muchos momentos, pero al final el auto empezó a caer y tiene uno de los peores autos de la parrilla. Y esto no es por justificarlo, pero el Haas es mejor, sobre todo en algunas carreras, es más irregular todavía. El Aston Martin es mejor, el Williams es mejor. Y en este momento está el Sauber, está mejor, con lo cual viene siendo, si no es el peor, uno de los 2 peores autos de toda la parrilla. Y aún así logró hacer una carrera más que digna, que no alcanza porque consideramos que esperamos más, pero que deja un atisbo de mejora y una luz de esperanza. Considerando lo que se venía viendo, está mejor, tiene mejor ritmo, larga mejor, es más agresivo, protege mejor los neumáticos, considerando que en la última carrera, cuando se tuvo que gestionar, lo gestionó mal. En fin, me parece que Colapinto redondea una buena carrera, no suficiente para las expectativas previas. Y como conclusión final, esto ya es una opinión, todo es una opinión personal, me cansa un poco esto de las carreras con
un 80% de gestión de neumáticos. Tenemos largadas sumamente agresivas, primeras 2 o 3 vueltas interesantes y después empiezan a gestionar. Cambian neumáticos, se atacan un poco y vuelven a gestionar. Cambian neumáticos y recién al final se empiezan a atacar algunos con otros. Esto de gestionar el neumático, de distanciarse a propósito del que tenés adelante para que el aire sucio no te los desgaste, me parece todo anticompetitivo, la antítesis de lo que debiera ser una carrera de Fórmula 1 donde todo el tiempo tienen que querer pasarse. No es lógico. Entiendo que si no gestionan ese neumático se cae a pedazo y después te van a pasar parado, pero habría que buscar la forma, ojalá sea con el cambio de reglamento, de que las carreras sean un poco más entretenidas y no tengamos que agarrarnos de momentitos, porque si agarras la carrera completa y tiene al menos dos grandes trazos muy aburridos o muy constantes, donde la acción a veces está en el puesto 14, 15 y adelante no sabes qué pasa porque no se intentan superar, porque se distancian, porque no quieren que el aire sucio, porque están cuidando el neumático, porque el auto está muy cargado. Todo lo que me quieran decir, pero debiera haber más acción. Así que bueno, leo y ahora quiero saber qué opinan ustedes en comentarios.